allí sabemos que perdonamos. Sí, Él lo hizo y yo sé que lo hizo, pero yo no tengo herida en mi corazón. Quiere decir que el corazón está sano. Amén. Bueno, la Escritura nos habla en Primera de Corintios, en el capítulo 13, nos habla del amor. El primer motor, pudiéramos decirlo de alguna manera, para poder perdonar verdaderamente es amar, entender el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dice que lo injuriaban, dice que lo maldecían, y Él miraba con compasión a todas aquellas personas y les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pienso que nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a un nivel de amor tal o tan grande que nosotros podamos tomar la decisión de perdonar, porque perdonar es una decisión. Yo decido perdonar y, como usted dijo, de nuestra memoria el recuerdo difícilmente sale más. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, podemos bloquear. Yo creo que sí se puede hacer, como hacen muchas personas a modo psicológico, pudiéramos decirlo, bloquear esa mala acción que fue cometida en nuestra contra y poder perdonar a la persona, seguir adelante. La Escritura lo dice: de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar. Y me llama la atención, pastor, que el versículo siguiente de Mateo capítulo 5, el verso 48 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es algo maravilloso, porque significa que si una persona camina en justicia y vive en una casa, y al lado hay una persona que camina en injusticia y vive, valga el momento, la redundancia, en la casa de al lado, y la persona justa sembró, por causa de su justicia, Dios hace llover sobre esa casa y sobre la casa de al lado. Y los dos reciben la misma bendición, porque Dios es un Dios maravilloso de amor. Así es. Y se hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el perdón es una necesidad también, porque la falta de perdón produce enfermedades. Yo creo que el 99% de las enfermedades del mundo, de los seres humanos, son por falta de amor, por falta de perdón, que viene a ser lo mismo, pastor. Yo he tenido experiencia de esa naturaleza, pastor. Persona allegada a mí, familiar, que yo he recibido herida y he guardado en mi corazón por mucho tiempo eso. Y con experiencia vivida, yo puedo decir que cuando una persona no perdona, no es feliz. Si usted quiere ser feliz, usted tiene que perdonar. Amén. Porque cuando usted perdona, usted se desliga de una maldición. Amén. Yo he tenido así personas, o he pasado por procesos de personas que cuando yo despierto en la noche, lo primero que llega a mi mente es esa persona. Y me he desvelado pensando en lo que me hizo esa persona y quizá en mi humanidad queriendo vengarme lo que me hizo esa persona. ¿Y sabe qué? Que esto es muy práctico. Cuando una persona, por eso es que, mire, yo admiro las enseñanzas de nuestro líder Jesús. Amén. Cuando una persona me hiere a mí, quien tiene que procurar perdonarlo soy yo. Amén. Porque quien siente el dolor es el que está herido. Así es. Nunca se ha podido contemplar que si una persona, Dios libre, le da un tiro o le da una puñalada a alguien, él va a ir a un hospital a curarse porque le dio el tiro a Lucas o a Pedro. Quien va al hospital es el Lucas o es el Pedro que le dieron el tiro. Entonces, aquí, por eso dice la palabra allá en lo del Padre Nuestro, perdonas a lo que nos ofenden. O nosotros perdonamos a lo que nos ofenden, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque quien está herido soy yo. Y aquí es donde se hace difícil las cosas. Y no es tan fácil hacerlo, pero es necesario, casi imprescindible, hacerlo. Porque muchas veces hemos visto
personas que le dan un tiro a una persona o le dan una herida, y hablando físicamente, le dan una herida, le hacen una herida, una cortada a aquella persona en unas peleas, esto, lo otro. Y esa persona que le dio la herida sigue comiendo, sigue bebiendo, sigue estando. Pero el que tiene la herida tiene que ir al hospital, tiene que ir a la clínica, tiene que ir al médico, tiene que buscar el remedio, los antibióticos para curarse, porque si no lo hace, muere. Así es la vida cristiana. Amén. Si usted no procura perdonar al que le ha ofendido, usted espiritualmente puede morir. Es peligroso. Amén. Bueno, pastor amado y amados amigos, hermanos que nos miran en esta hora, en esta tarde, la Escritura nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el verso 12, esto lo conocemos todos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura claramente nos advierte que los problemas, las luchas, las batallas, las guerras que nosotros enfrentamos diariamente no son contra los seres humanos, aun cuando nosotros vemos los seres humanos. Yo creo que una de las razones principales por las cuales la humanidad está enferma en estos tiempos con el desamor y la falta de perdón, que es lo mismo, es porque ignoramos que hay un mundo espiritual que precede el físico que nosotros vemos. La Escritura dice, en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un sinfín de principados, dice la Escritura, volando por los aires. La gente piensa que los demonios están en el infierno, a ellos todavía no les ha llegado el tiempo, ellos están por todas partes. Y voy a hacer una imagen gráfica, pastor, acerca de cómo yo represento la lucha que todo ser humano vive en la tierra. Hay una película y muchas personas tal vez irán a decir, oye, ese pastor ve película. Claro, yo soy un ser humano también. Hay una película llamada Matrix y en esa película hay un hombre que es perseguido. Ese hombre está perseguido por un grupo de agentes, pero resulta que las personas que lo persiguen aparentemente salen de la nada. Él va caminando por un callejón y hay una viejita y él ve la viejita y cuando voltea ya no es la viejita sino aquella persona que le persigue. Yo quiero llevar esto al mundo espiritual. Así mismo pasa con Satanás y con las huestes espirituales de maldad que están en todas partes. Él va a usar a aquella persona que esté más cerca, más próxima a nosotros. Por eso Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque a nosotros no nos gusta que nos ofendan, pues no deberíamos de ofender a nadie. Es lo que dice Mateo 7:12 en la regla de oro. Entonces, el principal problema o el más grave de los problemas es que nosotros ignoramos que nuestra lucha no es contra los seres humanos, aun cuando los seres humanos serán los instrumentos que van a ser usados por el maligno muchas veces hasta nosotros mismos, pastor, sin darnos cuenta, sin vigilar. La Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y decía un pastor con el que hablaba el otro día, los leones comen carne. En otras palabras, aquel hermano que anda más carnal que espiritual puede ser fácilmente un instrumento del maligno. Pero cuando nosotros entendemos este principio bíblico y sabemos que hay alguien, hay un ente espiritual diabólico que está operando en aquella persona para dañarme a mí, entonces ya yo puedo mirarlo desde otra óptica y comenzar a perdonar para que mi corazón sea sanado. Así es. Bueno, así es, pastor. Mire lo que dice por aquí en Lucas capítulo 11, versículo 4. Y dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué podemos entender? Que si nosotros perdonamos a los que nos deben, nosotros deudores fuimos. Amén. Y deudores con un problema de capacidad, porque no teníamos la capacidad para nosotros por obra, porque nadie por obra podía recibir lo que Jesús hizo por nosotros. Amén.
¿Y por qué no podemos recibirlo por obra? Porque si nosotros por obra fuésemos salvos, a lo mejor nos gloriábamos y íbamos a tener problemas. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Porque estando destituido de la gloria de Dios, en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo y Él pagó por nosotros. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que el perdón es una de las herramientas que nos hace ser feliz, Amén. que nos hace vivir bien. Nadie que nos perdone puede ser feliz. Puedes tener, pastor, mire, puedes tener dinero, puedes tener casa, puedes tener carro, puedes tener bienes, puedes tener relación en cualquier sociedad, pero si no perdona, no es feliz. Porque el perdón es lo que hace a una persona ser feliz. Amén. ¿Sabe, pastor, que hay aún hogares que han vivido un infierno porque ni el hombre perdona a la mujer, ni la mujer perdona al hombre? Pero también esto va más allá. Hay veces que los hijos no perdonan al padre y el padre no perdona a los hijos. Yo le voy a decir algo. Yo tuve cierta herida en mi corazón con el ser que me dio la vida y no fue fácil, pero no fui libre hasta que no la perdoné. El día que yo la perdoné, yo empecé a ver la gloria de Dios en Amén. mi vida, empecé a ser prosperado en mi vida, empecé a recibir las bendiciones de Dios en mi vida. Y hay veces que pasan cosas. En estos días, uno de los hijos míos va conduciendo uno de los camiones y no sé cómo fue, en un descuido me partió la mica del carro yo caminar y él me cuenta que ay, ahora tremendo pleito que va a hablar mi papá. Pero Dios ministró mi vida de una vez y lo único, veníamos por cierto un domingo, veníamos para la iglesia y lo único que yo dije, dale chico, dale. Yo sé que recibió porque pensó, no, mi papá me va a decir esto, aquello, lo otro. Pero entonces yo proporcionarle una herida en el corazón a él, de la forma que se vio humanamente, pues podía yo formarle cualquier pleito por este, pero como quiera iba a tener que comprar la mica y a lo mejor iba a tener que sanar el corazón de él, porque si lo hería, era más fácil comprar la mica, o es más fácil comprar la mica que sacar una herida. Sí, señor, así es. Yo pienso que eso tiene que ver con la madurez también, pastor, que con el tiempo vamos adquiriendo y que Dios nos enseña, nos está enseñando a través de los procesos que vivimos diariamente, porque el Evangelio es un camino de aprendizajes. Todos los días nosotros estamos aprendiendo algo de alguien y puede ser mayor o menor que nosotros, porque siempre estamos aprendiendo. Sin lugar a dudas, todos los días. Esto es un aprendizaje mientras estemos en esta tierra y esté nuestra alma y nuestro espíritu en este cuerpo que está viciado a la concupiscencia de este mundo. Todos los días tenemos un aprendizaje, todos los días libramos una batalla cuantas veces pasa un día. Con respecto a lo que estábamos viendo acerca del primer paso que debe dar, que dice entonces arrepiéntete de lo que siente y pídele a Dios que te perdone como dijo Jesús, allá en Lucas 11:4 que lo leímos. Sí, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero después de eso, ora fervientemente por el bien de tus enemigos. Jesús nos dijo que orásemos por nuestro enemigo y que ello nos ayudaría a amarlo. Mateo 5:43 y 48, que usted leyó, habla acerca de eso. Cuando ora por tus enemigos, le pides a Dios que se manifieste ante ellos y llene sus necesidades. Está venciendo con el bien el mal, en lugar de llenar tu mente de pensamiento negativo.
aliméntala con pensamientos positivos sobre el amor de Dios hacia esa persona. Si Dios responde a tu oración como es tu deseo, la persona por la que ora será bendecida y recibirá una lección sobre la redención, el más alto exponente del perdón divino. Como dice aquí, si tú oras por esa persona para que esa persona sea bendecida, está venciendo con el bien el mal, como le dijo Pablo a los romanos allá en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 21, que dice, no se ha vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Hay una cosa y es la siguiente. Yo creo que nosotros estamos llamados, después que tenemos el conocimiento, para cuantas veces nos ofenden, es una tarea que nosotros tenemos para bendecir a esa persona. Amén. De hecho, Pedro le dice un día a nuestro Señor Jesucristo, siempre me gusta este ejemplo porque él le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, dice. Y el Señor le dijo, 7 veces, no, 70 veces 7. Esos son 490 veces por día. Y yo creo que nadie peca tanto, pastor. Yo creo que por más necia o cabezona, si pudiéramos decir que sea una persona, no creo que peque tantas veces en un día o por lo menos contra la misma persona. Y todo forma parte del proceso de crecimiento que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hay un plan, hay un propósito de Dios para cada vida, para cada ser humano. Y ese plan está escrito en ese manual que usted tiene allí. Yo hoy no traje, yo tengo uno virtual aquí, usted tiene allí el que es. Yo en estos días decía, este es en términos del tiempo presente, esto es como una brújula. Esta nos indica hacia dónde está el norte, por dónde sale el sol, para poder ser guiados, para poder llegar a un puerto seguro, al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y el perdonar, Dios nos permite pasar por procesos para hacernos crecer espiritualmente. Porque Jesús dijo allí en el capítulo 6, cuando enseña a orar, en el Padre Nuestro dice, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. De modo que se convierte en una atadura. Y me llama la atención lo que usted me decía, que también me ha sucedido a mí, seguramente le ha pasado a usted también, amado televidente, que se despierta a medianoche pensando en alguien que de alguna forma le ofendió, ignorando obviamente lo que leíamos ahorita en Efesios capítulo 6, verso 12, y comenzamos a pensar en esa persona, y cuando te das cuenta pasaron 3 horas, 4 horas, salió el sol y no dormiste, y el corazón se te aceleró muchas veces, y te pusiste bravo y pensaste en todo lo que le querías decir, y después decías, no le voy a decir eso, y después pensabas en otra cosa, y resulta que perdiste la noche. Y es tremendo porque usted dice, no importando que tal vez tenga mucho dinero, que tenga una buena cama grandota o un buen aire acondicionado, no pude dormir por no tener perdón. Y la falta de perdón se convierte en una atadura, nos roba la paz. ¿Sabe que hay personas, pastor, más de uno ha muerto por no perdonarlo? Sí, señor. Eso lo ha llevado a una depresión, una herida, ha propiciado enfermedad en la persona, y eso ha terminado con la muerte antes del tiempo determinado por Dios por no perdonar. Y una de las cosas que nosotros los pastores que tenemos que luchar mucho en la congregación es por esto, porque hay veces que nosotros somos los últimos que nos damos cuenta, personas dentro de la iglesia, y tienes que venir por una tercera persona. Sabe que Pedro no le habla a Lucas, o Lucas no le habla a Pedro. Y bueno, bueno, no sé, pastor, allá, pero a mí me ha llegado mucho también. Sí, sucede. Mira, sí sucede. Y en el matrimonio, no, esa gente están uno por un lado y otro por otro. Eso están juntos, pero no revueltos. Y eso me ha llegado, mire, a menudo, muy a menudo, pastor, que están juntos en una casa, pero no se perdonan. Sí, señor. Y se tratan mal,
chocan porque un abismo trae otro abismo. Sí, señor. Cuando una persona no perdona a la otra, siempre de su interior brota hablarle mal, hablarle duro, untarte no sirve, untarte tú eres loco, cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque no hay el perdón. Y eso lleva a que muera el hogar, eso lleva a que llegue un orfandad en la familia, todas esas cosas. De manera pues que es muy peligroso y hay que aprender a perdonar, porque el perdón es una decisión, como dijo usted en el inicio. Sí, no señor. es que con el tiempo que se borra, eso es una gran mentira. Eso es una decisión. Sí, señor. Sí, tenemos que tomar la decisión de perdonar por razones de salud, salud física, salud espiritual, porque muchas personas se han enfermado, como usted lo dijo, y han muerto por causa de eso. Y yo pregunto a una persona carente de perdón, si muriere en ese momento, y Cristo dijo que si yo no perdono, Él tampoco me perdona, solamente a manera de pregunta, porque realmente la misericordia y el amor de Dios es tan grande, tan incalculable, que nadie puede medirlo. Pero si nos vamos a las escrituras, siendo radicales como muchas personas lo son, ¿qué pasaría con esa alma si llegara a perecer llena de odio, llena de resentimiento, llena de rencor? ¿Será que recibirá, alcanzará la promesa que Dios tiene establecida en su palabra? Yo decía hace unos días atrás, pastor, en la congregación, en un culto de día jueves, hablaba acerca de que la iglesia es un hospital. Jesucristo dijo que los enfermos no tienen, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y de alguna u otra manera, todos los que estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, estamos siendo ministrados, estamos siendo sanados. Y la mejor forma de Dios capacitar nuestro corazón para el perdón es poniéndonos personas difíciles de amar. El Señor no te va a traer personas que tú las mires y digas, ay, qué buena es esta persona, la amo. No, el Señor va a traer personas a la congregación con tantas cargas, pastor, con tantos problemas, con tantas raíces de amargura, tal vez desde su niñez, personas que han sido rechazadas, como usted dijo, maltratadas, desde el vientre de la madre, porque cuando la madre tan solo dice, ay, yo no quería ese niño, o no, yo quería que fuera varón, o yo quería que fuera hembra, ya eso es un rechazo, y ya Satanás por allí tiene una entrada, tiene una puerta, una endija por donde él meterse y comenzar a tratar con el corazón de las personas. Es algo tremendo, pastor. Y debemos entender algo, como decía hace un momento, lo repito, hay un trasfondo espiritual. Nosotros vemos a las personas, ustedes me ven a mí, yo tal vez veo al pastor, el pastor me mira a mí, pero hay un trasfondo espiritual. Hay alguien que está obrando a favor y hay alguien que está obrando en contra. Y si nosotros somos ignorantes de esto, fácilmente somos presas. La Escritura nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Son dos I. Hurtar y matar y destruir. Pero Cristo vino para darte vida, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa abundancia radica primeramente en aprender a perdonar a todas las personas. Pastor Eduardo, ¿existe pecado que no debemos perdonar? ¿Existe pecado? ¿Que no debemos los seres humanos perdonar? No, es que los hombres no podemos perdonar pecados. Nosotros perdonamos ofensas. Yo puedo perdonar a usted cualquier ofensa, pero los pecados solamente los perdona Dios. Amén. El único que puede perdonar pecados es Dios. Es Dios. Pero existe ofensa que no debemos perdonar. Según lo que dice la Escritura, no hay ofensa que no podamos perdonar. Según el entendimiento que yo tengo. ¿Qué puede usted decirle a esa persona? Porque yo sé que personas nos están viendo que no perdonan, que tienen tiempo luchando y no han podido perdonar. ¿Qué usted puede decirle a esa persona? Bueno, yo les puedo decir que primeramente es necesario que perdones para poder tener libertad, porque la falta de perdón es una atadura y produce enfermedades. Es necesario perdonar para poder ser perdonados. Y si yo me niego a perdonar a alguien, porque yo he oído muchas personas que lo perdone Dios, y Dios lo perdona. La Escritura dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo en la cruz era ultrajado por usted,
amigo televidente que nos está mirando, por mí, y dice que movían la cabeza, hacían la cabeza así, tal vez fruncían sus labios así, como hacemos nosotros muchas veces cuando pensamos que somos buenos, y decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no se baja? El ladrón de la cruz, el que no se arrepintió, él le decía, pero si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas y no te salvas y nos salvas a nosotros? Y Cristo no lo hizo simplemente por amor. De modo que yo les diría que tomen la decisión de perdonar. Perdonar es una decisión. Y si usted no puede, busque ayuda, primeramente en Dios. Si no puede o no sabe cómo comunicarse con Dios, es fácil. Hablar con Dios, orar. Usted se va a su cuarto y se presenta delante de Él. Hay un testimonio precioso, pastor y amigos, hermanos que nos ven, el testimonio del pastor Gigi Ávila. Wow, es tremendo. O sea, a él le asesinaron su hija, se le asesinó el yerno. Y la parte del testimonio que yo vi es que él se metió en ayuno y decía, se chocaba contra las paredes, se golpeaba y decía, Señor, yo lo perdono, porque tú dices que yo tengo que perdonarlo. Yo lo amo porque tú dices que tengo que perdonarlo. Y esto es tremendo. Era su hija, perdón. Le habían quitado la vida. Y una vez que Dios sanó su corazón allí, él fue y visitó a aquel hombre en la cárcel y le extendió el perdón. Esto es algo maravilloso. Entonces yo pienso que nosotros podemos perdonar todas las ofensas porque Dios nos perdona todas las ofensas, todas. Y Él lo dice, si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. No es que Dios no quiera, es que no puede porque le atamos las manos. Él no puede violar su palabra, Dios no viola su palabra. Pastor, ¿hay que aprender a perdonar o eso es práctico? Yo pienso que sí, yo pienso que podemos aprender. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia. Él vino a la tierra y aprendió obediencia. Yo creo que no es fácil sujetarse a las leyes que uno mismo de alguna forma creyó. ¿Cree usted que hay personas que no perdonan porque no han aprendido a perdonar? Sí, creo que sí. Creo que hay personas que no perdonan porque no han aprendido, nadie les ha enseñado. Tal vez lo que les enseñaron en un principio fue el vengarse. Yo no sé, usted, pastor, cuando yo era niño, yo crecí en un hogar no cristiano y a mí me enseñaron que si alguien me pegaba, yo tenía que pegarle más duro. Y si yo iba, papi, me pegaron y tú te dejaste pegar así, bueno, venga, que yo también le voy a pegar. Entonces, prácticamente me estaban enseñando, era algo totalmente incorrecto porque eso era lo que el mundo enseñaba en ese momento. De allá venimos. De allá venimos. ¿Sabe, pastor? Yo he tenido reunión con personas que, bueno, el consejero he sido yo, el mediador he sido yo y yo le he pedido, Espíritu Santo, ayúdame en esta parte. Personas que están inundados del sentimiento y han expresado, después de mucho diálogo, bueno, pastor, está bien, yo lo perdono, pero yo no quiero más nada con él. ¿Cree usted que ha perdonado a esa persona? Bueno, habría que ver las circunstancias. Yo pienso que cuando hay cosas que están irremediablemente rotas, lo mejor es que cada quien tome su camino. Cuando hay verdaderamente ya algo irremediablemente roto para los hombres, porque para Dios no hay nada imposible. Yo pienso que a veces habla más la ira, a veces habla más el ego que la razón, que lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y mucha gente habla movida por ese sentimiento almático, ese yo lo perdono, pero hasta allí no. Yo pienso que el verdadero perdón radica en poder compartir con esas personas. ¿Qué se debe hacer, pastor, en esto? Me gustaría diseñar, podamos diseñar qué se debe hacer para esto, porque hay muchas personas que nos están viendo. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y que están atentos en este momento al tema que estamos tratando, porque una de las cosas que podemos ver es que en estos tiempos creo que tiene que estar llegando a un 70% de matrimonios que antes del año están buscando divorcio por la falta de perdón. Entonces, cuando usted me dice, depende el caso, depende la situación, me gustaría, si hay alguna que se puede rápido, una de esas razones por las cuales
la persona puede expresar, te perdono, pero no quiero más nada contigo? Bueno, yo creo que nada justifica el maltrato físico. Cuando hay maltrato físico constante, permanente, yo pienso que por razones de salud, tanto física como espiritual, como morales, pues yo pienso que cada quien debería de Es tomar mejor la separación. Sí, por supuesto, porque en un momento de ira, repito lo que dice Juan 10:10, dice Satanás, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir, y él está en contra de todo lo que Dios estableció, y Dios estableció la familia. La familia es preciosa para Dios y Él la manifiesta de esa forma en la Biblia. Ajá, pero pastor, ¿qué diría usted en esta parte? Si vamos a hablar de la parte conyugal. Ajá. Si una pareja no tiene armonía en el matrimonio, ¿qué recomendaría usted que debe hacerse? Bueno, inicialmente, repito, primeramente buscar de Dios. Tratar de buscar, como decía usted hace un momento, un mediador, terrenalmente hablando, un pastor o una pastora, dependiendo del caso de la congregación. Si estamos hablando de hermanos, pues de personas cristianas, buscar a alguien que pueda aconsejar, no ir a buscar al amigo o a la amiga, porque el amigo o la amiga siempre nos va a dar el consejo que ellos consideran que es correcto. Si vas donde la amiga, no, hombre, deja ese, que yo te voy a presentar uno que está mejor. Que sí, sinceramente. O donde el amigo, bueno, vamos a tomarnos unos palos y deja esa loca y tú vas a ver y te voy a presentar a otra. No, buscar a la persona idónea que te pueda dar un buen consejo basado en la Escritura. Porque mientras, como repito, no haya agresión física constante, permanente, o sea, no se justifica en ningún momento. Yo pienso que se puede tratar de salvar el matrimonio, pero cuando ya no hay comprensión, cuando es mejor. Aún usted citándole la palabra no pueden ni siquiera hablar 5 minutos sin ofenderse, yo considero realmente que ya la situación está por el momento irremediablemente. Ahora, si nos vamos a la palabra, la Escritura dice que deben separarse, ¿verdad? No divorciarse, porque en la palabra no está validado el divorcio, a no ser, dice, por causa de muerte o de adulterio. Sí, solamente. Pero dice, apártese. Y si después de un tiempo llegan un periodo de reflexión y las cosas cambian, porque Dios puede transformarlo todo, Cristo transforma, Él restaura, Él vino a eso, Él vino a sanar, Él vino a darnos una abundante vida, una vida de amor, de paz, ¿por qué no puedan volver esa pareja? Pastor, hay algo que es un poquito profundo, pero que yo quiero tratar este tema. Amén. La Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero en una de las cosas que yo me he puesto a estudiar minuciosamente es que no todo aquel o aquellos que tienen una unión es una unión dada por Dios. Es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque hay muchas personas que se juntan pasionalmente, se vieron, ay, qué ojos tan lindos, qué cabello tan hermoso, y hubo una atracción física, simplemente, y usted nombraba ahorita que hay muchos matrimonios que en un año ya se están rompiendo, y creo que el problema mayor es, o la derrota mayor es, que ellos se casan pensando en que si no resulta, me divorcio. Y ya cuando una persona se está casando pensando en el divorcio, yo creo que ya perdió, ya derrotó el matrimonio. Ha perdido calidad. Claro, porque, bueno, me caso contigo por el momento, porque eres linda o eres bien hermosa, pero si aparece una más bonita, chao contigo, o viceversa, o de repente si hay un interés económico, tal vez el hombre tenga dinero, y bueno, pero si aparece uno que tenga más, chao. Entonces hay muchas... ¿Qué usted dice, pastor? Eso no es unión... Eso no es de Dios. No, eso señor. No es unión de Dios. Absolutamente. Eso es viciado bajo una pasión carnal. Carnal totalmente. Ajá, pero entonces, vuelvo y les repito, porque sé que nos están viendo muchas personas en este momento. Amén, amén, amén. Pero si, dado el caso, esa unión que existe muy a menudo de personas, me gustaron tus ojos, me gustas como tú hablas, me gustas tu cuerpo, correcto, tu sonrisa me llama la atención, y esa persona no ha dedicado un tiempo a dar rodilla a Dios y a decirle, Señor, hágase, como dijo Jesús, hágase no mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Yo quiero que tú me des la pareja idónea.
que no toman el tiempo para detallar, para ver qué es lo que me gusta de ese hombre, qué es lo que me gusta de esa mujer, y no dedica tiempo para pensar esto es para toda la vida, porque todas estas cosas hay que analizarlas. También sí. Hay veces que la persona tiene que dedicar tiempo. ¿Cuántas veces voy a ver una mujer más atractiva que esa que Dios me dio? ¿O cuántas veces no voy a ver la mujer un hombre más atractivo que ese me dio? Y mirar, conversar con Dios, pero este va a ser el hombre de toda la vida. Entonces mi pregunta, pastor, es la siguiente. Si esa persona fue esa unión viciada bajo una pasión carnal, simplemente carnal, sin dedicar a Dios el tiempo, sin poner esa unión delante de Dios, y se separan, más adelante, ¿qué debe hacer esa persona? Es bastante complicada la pregunta, porque bíblicamente la Escritura dice que el que se separa o se divorcia se tiene que quedar solo. Y más si le da carta, por ejemplo, dice que si le da carta de divorcio a la mujer, porque, o sea, la repudia simplemente porque vio una más bonita, dice que está obligando a que ella se convierta en una fornicaria, la está enviando directamente a pecar. Ahora, estamos hablando de que sea una unión de Dios. El hecho de que la persona vaya a una registraduría, a un registro civil, y se case civilmente, y luego vaya a una congregación, una iglesia, y los case un pastor, o a una iglesia católica y los case un sacerdote, un cura, como llaman, no significa que porque un pastor o un sacerdote les dio la bendición es una unión de Dios. Significa que recibieron una bendición, significa que ligaron votos ante los ojos de Dios, más la unión fue, ellos tomaron sus decisiones, fueron decisiones de ellos, porque, como hablábamos ahorita, habían cosas que le llamaban la atención de la otra persona, y esas fueron las motivaciones. Yo pienso que el mayor de los errores radica en que hoy en día no hay lo que se llama un noviazgo. El noviazgo del mundo es totalmente opuesto al noviazgo del orden de Dios. El noviazgo es para conocer a la persona, y no solamente la persona, sino la familia. Es correcto. Los suegros, la suegra. Porque es importante, ¿no? No es bueno meterse con la suegra, pastor. Es bueno dejar la suegra un poquito. Pastor, ¿qué aconsejaría usted si esa persona está en la iglesia, esa unión es por un sentimiento y una pasión carnal sin directrices de Dios, y esa persona se separan? ¿Qué aconsejaría usted a esa persona? No, mi consejo sería que tomaran un tiempo, que se tomaran un tiempo para tratar de buscar la dirección de Dios. Estás viendo Señalando el Camino con el apóstol Heroíno Castillo.